A la corta edad de 12 años, mi mundo entero se derrumbó durante una simple pero profunda conversación en la sala. Mis papás, con expresiones sombrías, me dieron una noticia que cambiaría mi vida para siempre. Melissa, necesitamos hablar, dijo mi papá, con una voz inquietantemente tranquila. Sentí una oleada de inquietud recorrerme el cuerpo. Algo no estaba bien. Mi mamá respiró hondo antes de soltar la bomba. Tu papá y yo nos vamos a divorciar. La palabra me golpeó con fuerza. Divorcio. Ellos nunca discutían. Siempre se trataban con respeto. Aunque ya no hacíamos viajes familiares, la idea de que se separaran era inimaginable. ¿Por qué? Alcancé a decir, con lágrimas formándose en mis ojos. Mi papá aclaró la garganta y explicó que ambos habían conocido a otras personas. Cuando mi mamá intentó abrazarme, yo instintivamente me aparté. Los dos seguiremos aquí para ti, me aseguró, explicando que ahora dividiría mi tiempo entre dos casas. Los días siguientes fueron una nube confusa mientras veía a mi papá empacar sus cosas en cajas, la destrucción física de la vida que habíamos compartido. Mientras tanto, mi mamá se entretenía redecorando, quizá intentando borrar la presencia de mi papá. El cambio continuó cuando el nuevo esposo de mi mamá, Jerry, se mudó con su pequeña hija, Victoria. Melissa, te presento a Jerry y a su hija Victoria, dijo mi mamá, demasiado alegre. Me esforcé por sonreír, esperando lo mejor, pensando que quizá tener una hermana sería algo positivo. Pero la mirada fría de Victoria y su sarcástico, mucho gusto, me dieron otra señal. Al día siguiente intenté conectar con ella compartiéndole mis libros y juguetes favoritos, pero me rechazó con dureza. No somos hermanas ni lo vamos a hacer nunca. Tú solo estorbas, me dijo sin titubear. Con el tiempo, observé cómo mi mamá la consentía, comprándole ropa nueva, elogiándola y hasta entregándole mis juguetes viejos. Escuché incluso que hablaba de inscribirla en una escuela prestigiosa porque era superdotada, mientras que yo era solo normal. Los meses pasaban y yo me sentía cada vez más como una extraña en lo que parecía convertirse en la familia perfecta, para todos menos para mí. Finalmente, llegó el momento de visitar la nueva casa de mi papá. Estaba nerviosa pero emocionada, esperando un nuevo comienzo. La nueva esposa de mi papá, Amy, me recibió con una calidez superficial. Bienvenida, Melissa. Espero que te sientas cómoda aquí, dijo mientras me mostraba un cuartito que olía a incienso y especias extrañas. A la mañana siguiente, Amy me ofreció un té tibetano especial. Acepté con dudas, lo probé y su sabor fue amargo. En cuestión de minutos, mi garganta empezó a arder y a picar. Tosí violentamente, luchando por respirar. Papá, grité con desesperación. Amy agitó la mano con indiferencia. Deja de ser tan dramática, solo es té, insistió. Entre la tos y la falta de aire, sentí que me ahogaba en tierra firme. Llama a una ambulancia. Escuché la voz de mi papá, lejana y distorsionada. Está fingiendo, replicó Amy con frialdad. Melissa, ya basta de llamar la atención. No pude responder. Todo se oscureció hasta quedar en negro. Lo siguiente que recuerdo fue despertar en una cama de hospital, con una mascarilla de oxígeno en el rostro. Mi papá estaba a mi lado, con el rostro marcado por la preocupación. Tuviste una reacción alérgica severa, explicó, con la voz cargada de angustia. Si hubiéramos esperado más, pudo ser fatal. No hizo falta que terminara la frase. Yo pude haber muerto porque Amy no tomó en serio mi sufrimiento. Después de salir del hospital, regresamos al departamento de mi papá, donde Amy nos esperaba con los brazos cruzados. Creo que lo mejor es que Melissa ya no se quede aquí, dijo con frialdad, haciéndome ver como si fuera un problema. Miré a mi papá esperando que me defendiera, pero permaneció callado, derrotado. El regreso a casa fue insoportablemente silencioso. Esperé que me dijera algo, lo que fuera, una disculpa o una promesa de que arreglaría las cosas, pero no dijo nada. Entré a la casa sin despedirme. Ya regresaste, murmuró mi mamá sin despegar la vista de su revista, casi molesta. Me encerré en mi cuarto sin decir palabra. Estaba sola, verdaderamente sola, sin saber cómo recomponer los pedazos rotos de mi vida. Las semanas siguientes fueron una mezcla de soledad y confusión. Victoria seguía con su hostilidad, rompiendo mis cosas y culpándome a mí. Un día, derribó un florero, haciendo que el agua y las flores se derramaran por todo el suelo. Mamá, Jerry.
gritó Victoria. Melissa rompió tu florero favorito. Antes de que pudiera defenderme, Jerry entró hecho una furia. Eso es todo, jovencita. Gruñó. Vete a tu cuarto. Y este mes no tendrás mesada, eso servirá para pagar el daño. Lo miré, y luego volteé hacia mi mamá, rogando en silencio que viera la verdad. Pero ella solo negó con la cabeza, con decepción marcada en su rostro. Me encerré en mi cuarto, con lágrimas corriendo por mis mejillas, y entendí que necesitaba un escape. Fue entonces cuando pensé en mi abuela, la mamá de mi papá. Ella vivía sola, daba clases en la universidad local y siempre había sido una fuente de bondad. Quizá ella sí podría ayudarme. Llegar a su casa fue como entrar a otro mundo. Desde el momento en que crucé la puerta, sentí que una carga se levantaba de mis hombros. Su hogar olía a libros viejos y galletas recién horneadas, un santuario acogedor lleno de sillones gastados y estantes repletos de historias. ¿Qué tal si tomamos un té y me cuentas qué ha pasado? Me dijo, guiándome a la cocina. Por primera vez en meses, me sentí lo bastante segura como para abrirme. Le conté todo: el divorcio, las nuevas familias, el abandono de mi papá, el incidente aterrador en su departamento. Ella me escuchó con atención, sus ojos amables sin apartarse de mí. Cuando terminé, apretó suavemente mi mano. Oh, Melissa, lamento tanto que hayas pasado por todo esto sola. Puedes venir aquí siempre que lo necesites. Mi puerta siempre estará abierta para ti. Desde ese día, la casa de mi abuela se convirtió en mi refugio. Pasaba cada vez más tiempo con ella, ayudándola a cocinar, trabajando en su jardín y leyendo libros de su enorme colección. Una tarde, mientras estábamos en su estudio, me preguntó: ¿Cómo van tus calificaciones, Melissa? Encogí los hombros. Más o menos, supongo. Mamá ahora se enfoca más en las tareas de Victoria. La expresión de mi abuela se endureció un poco. Eso no está bien. ¿Qué tal si yo te ayudo con tus estudios? Su oferta fue como un salvavidas, no solo académico, sino una reafirmación de su apoyo incondicional. Así comenzaron nuestras sesiones de tutoría después de la escuela. Mi abuela era una maestra increíble, capaz de darle vida incluso a las materias más aburridas con historias interesantes y ejemplos reales. Con el paso de las semanas y luego de los meses, me encontraba pasando más y más tiempo ahí. Al principio solo eran los fines de semana, pero pronto ya me quedaba varias noches a la semana. Sin darme cuenta, prácticamente estaba viviendo con ella de tiempo completo. Curiosamente, ni mi mamá ni mi papá parecían darse cuenta de este cambio. Cuando de vez en cuando iba a casa, mamá me preguntaba distraída: ¿Estuviste con tu papá? Y las pocas veces que veía a mi papá, él asumía que yo había estado con mi mamá. Fue durante una de esas estancias prolongadas en casa de mi abuela cuando surgió un problema importante. Un día regresé de la escuela y la encontré inusualmente preocupada. Melissa, empezó con un tono serio, hoy vinieron unas personas del servicio de tutela a tu escuela. El corazón se me detuvo. ¿Qué? ¿Por qué? Pregunté, con ansiedad en la voz. Mi abuela suspiró. Tu maestra, la señora Luis, fue a la casa de tu mamá para hablar de cambiarte a un grupo de niños talentosos. Cuando preguntó por ti, tu mamá dijo que vivías con tu papá. La señora Luis llamó a tu papá, pero él afirmó que estabas con tu mamá. Fue evidente que ninguno de los dos sabía realmente dónde estabas. Me dejé caer en una silla, sintiendo que las piernas me flaqueaban. ¿Y ahora qué va a pasar? Murmuré. El servicio de tutela ha permitido que te quedes conmigo por ahora, explicó mi abuela. Pero van a iniciar un juicio para determinar oficialmente tu lugar de residencia. Esa noche, mientras me acostaba, escuchaba la voz baja e intensa de mi abuela al teléfono. Estaba abogando por mí. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me ponía en primer lugar. El día de la audiencia fue intimidante. La sala estaba llena de madera brillante y rostros serios. Mamá y papá estaban en lados opuestos, evitando mirarme. Recordé a mi amigo Jesse, cuyos padres habían peleado ferozmente por su custodia. Pero en mi caso era lo contrario. La jueza, una mujer de lentes con expresión severa, anunció: Estamos aquí para determinar los arreglos de vivienda de Melissa Wilson. Lo que siguió fue como una pesadilla surrealista. En lugar de pelear por tenerme, mis papás discutían con fuerza para no hacerse cargo de mí. Debe vivir con su madre, exclamó papá, frustrado.
Tengo una nueva familia, no hay lugar para ella. Mamá se levantó, histérica. Oh, no. Yo también tengo mi vida. No puedo encargarme de ella todo el tiempo. Me quedé ahí, atónita y con el corazón roto, mientras mis padres debatían quién me quería menos. Las lágrimas me llenaban los ojos, pero las contuve, negándome a dejarles ver cuánto me dolía. El mazo de la jueza golpeó fuerte, exigiendo orden. Luego volteó hacia mí, suavizando un poco su expresión. Melissa, lamento mucho que estés pasando por esto, me dijo. Asentí, incapaz de confiar en mi voz. En ese momento, una silla se arrastró hacia atrás y mi abuela se puso de pie. Su señoría, comenzó con voz firme, si me permite hablar. La jueza asintió, y mi abuela continuó. Es claro que ninguno de los padres de Melissa está dispuesto ni es capaz de darle el hogar estable que merece. Yo soy su abuela y estoy más que dispuesta a tener su custodia completa. Se acercó al estrado y entregó un fajo de documentos. Aquí se demuestra que soy estable económicamente. Soy profesora en Westfield College, con un salario respetable y ahorros considerables. Más importante aún, puedo darle a Melissa el amor y cuidado que necesita. Vivir con la abuela Ellen fue como estar envuelta en un abrazo perpetuo de calidez y comprensión. Nuestros días tenían un ritmo que me daba paz y estabilidad, en contraste con el caos de mis años anteriores. Cada mañana cuidábamos su jardín, sus manos nutriendo las plantas mientras me enseñaba lecciones de vida. Por las tardes, la mesa de la cocina se transformaba en aula, donde la historia, las matemáticas y la literatura no eran solo materias, sino aventuras. Y en las noches, horneábamos galletas, cada tanda impregnada de vainilla y cariño. Con su guía, florecí. Mis calificaciones subieron, hice nuevas amistades y las heridas causadas por la indiferencia de mis padres empezaron a sanar. Con el tiempo, la ausencia de ellos dejó de doler, sustituida por la dicha de mi nueva vida con ella. Los años pasaron y llegó el día de ponerme toga y birrete, símbolo del final de mi camino escolar y el inicio de un nuevo capítulo. Entre un mar de graduados, sentí una oleada de gratitud por mi abuela, mi ancla. Cuando llamaron mi nombre y crucé el escenario, sus gritos de orgullo atravesaron la multitud. Esa es mi niña. Su orgullo era un faro en aquel mar de rostros. La ausencia de mis padres era notoria, pero ya no me hería. Había crecido más allá de la necesidad de su aprobación. Tras graduarme con honores, obtuve una beca para estudiar en Westfield College, eligiendo enfocarme en la gestión de inversiones. La vida universitaria fue un torbellino de retos intelectuales y amistades. Me rodeé de mentores y compañeros inspirados por mi resiliencia y mi historia. Mi abuela seguía siendo mi piedra angular. Sus llamadas y paquetes eran un recordatorio constante de su amor. En mi tercer año llegó el golpe inesperado. Mi abuela falleció tranquilamente mientras dormía. La noticia me destrozó. Los días siguientes los pasé organizando su funeral, decidida a honrarla como merecía. La iglesia se llenó de personas de todas partes, líderes comunitarios, maestros, antiguos alumnos y vecinos que habían sentido su bondad. Mientras leía la elegía, desplegué el tapiz de su vida, mostrando el impacto profundo que tuvo en tantos. Miré al público, con la esperanza de ver a mis padres, pero no aparecieron. Fue un recordatorio de su indiferencia, no solo hacia mí, sino hacia la mujer extraordinaria que me crió. Su ausencia, que antes dolía como una herida abierta, se había convertido en parte de mi realidad. La acepté. Ella me había dejado un legado de fuerza y amor suficiente para sostenerme siempre. 3 semanas después del funeral, me citaron en la notaría. Al llegar, vi a mis padres ahí, sentados a distancia, fríos y desinteresados, sin siquiera preguntar cómo estaba. El notario, un hombre calvo de ojos bondadosos, comenzó. Procedamos. Al leer el testamento, el aire se volvió pesado. A mi querida nieta, Melissa Wilson, le dejo toda mi herencia, incluyendo mi casa y mis ahorros, que suman $2 millones. Hubo un silencio momentáneo, antes de que estallara el caos. ¿Qué? Gritó mi papá, furioso. Eso es imposible. Soy su único hijo. No puede dejarle todo a Melissa. La voz de mi mamá se unió, chillona e incrédula. Seguramente es un error. Ellen debió dejarnos al menos algo. También somos familia. Yo apenas podía asimilar la noticia, 2 millones y una casa. Sus reclamos me parecían lejanos.
El notario levantó la mano. «Hay algo más», dijo, sacando un sobre. La señora Wilson dejó una carta para ser leída en este momento. Abrió el sobre y leyó. «Mi queridísima Melissa, si estás escuchando esta carta es porque ya no estoy contigo. Pero quiero que sepas que mi amor por ti trasciende esta vida. Tú eres la hija de mi corazón, la única que realmente se preocupó por mí en mis últimos años. A mi hijo y a su exesposa, estoy profundamente decepcionada por la manera en que abandonaron a Melissa. Un hijo es una bendición, no una carga que se desecha cuando incomoda. Sus acciones me han demostrado que no merecen beneficiarse de mi esfuerzo de toda una vida. Sé que esta decisión los molestará, pero es final y legalmente vinculante. Melissa, usa esta herencia sabiamente para construir la vida que mereces, la vida que siempre supe que podrías tener. Con todo mi amor. Abuela». El silencio volvió a caer, pero fue fugaz. La actitud de mis padres cambió al instante. Sus ojos se volvieron de repente amistosos, sus voces empapadas de una dulzura falsa. «Melissa, cariño», dijo mi mamá con voz melosa. «Seguramente compartirás algo de esto con nosotros. Al fin y al cabo, somos familia». Mi papá intervino, asintiendo con entusiasmo. «Sí, hablemos de esto con calma. Podemos llegar a un arreglo». Pero mientras hablaban, sentí como una nueva determinación crecía dentro de mí. Me puse de pie y me dirigí al notario. «Gracias por su tiempo. Me pondré en contacto con usted respecto al papeleo necesario». Con eso, caminé hacia la puerta, dejando que sus gritos furiosos se desvanecieran detrás de mí. La abuela me había dado mucho más que dinero y propiedades. Me había heredado la fuerza para mantenerme en pie sola, para enfrentar al mundo sin titubear. Unos días después de la lectura del testamento, sonó mi teléfono. Era mi mamá, con un tono inusualmente dulce. «Melissa, hija, ha pasado tanto tiempo. Te extrañamos muchísimo. ¿Por qué no vienes a cenar?» La invitación me pareció absurda, casi cómica, después de tantos años de silencio y abandono. Mientras sostenía el teléfono, solté una ligera risa, y por primera vez en años me sentí libre del peso de su indiferencia. De pronto, se acordaron de mí. Movida por la curiosidad, acepté visitarlos la noche siguiente. Al estar de pie en el pórtico de la casa donde crecí, un lugar que ahora me parecía ajeno, me invadió una mezcla de emociones. Mi mamá abrió la puerta. Su expresión cuidadosamente ensayada buscaba aparentar alegría. Las lágrimas que asomaban en sus ojos parecían demasiado teatrales. Jerry, su esposo, y Victoria, mi hermanastra, también estaban ahí, ofreciendo sonrisas forzadas que no se veían genuinas. Durante la cena, el ambiente era tenso. Mi mamá mencionó repetidamente lo difíciles que habían sido los últimos tiempos. «La casa prácticamente se nos viene abajo», se quejaba con un suspiro dramático. «El techo necesita reparaciones, la plomería es un desastre, y pobrecita Victoria sueña con ir a una universidad prestigiosa, pero nuestras finanzas están por los suelos». Noté sus miradas intencionadas y sus indirectas, pero preferí ignorarlas. Pregunté sobre sus vidas y trabajos, fingiendo interés, mientras ellos apenas podían mantener una conversación real. Al final, mi mamá me miró con ojos exageradamente preocupados. «¿Y tú, Melissa? ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho todos estos años?» Sonreí, con curiosidad por saber si sabía algo de mi vida. «En realidad, estoy en mi último año de universidad. Por cierto, ¿sabes en dónde estudio o cuál es mi carrera?» El color se le borró del rostro mientras Jerry y Victoria se removían incómodos. «Bueno, es que», balbuceó mi mamá. «Está bien, mamá», dije, con voz tranquila pero firme. «No tienes que fingir. Sé que no te interesa mi vida. Te interesa más mi herencia». De inmediato, la fachada se vino abajo. La expresión de mi mamá se torció entre enojo y vergüenza. Jerry intentó decir algo, y Victoria murmuró palabras ininteligibles. «Melissa, eso no es justo», replicó mi mamá con un tono entre defensivo y frustrado. «Somos familia. Solo queremos reconectar». «No», la interrumpí, poniéndome de pie. «La familia no se abandona. La familia no te ignora por años y luego aparece solo cuando hay dinero de por medio». Me dirigí a la puerta, ignorando sus protestas. Al salir al fresco de la noche, sus voces se desvanecieron tras de mí. Con cada paso,
Sentía crecer una profunda liberación. Días después, me encontré en la casa más modesta de mi papá. La pintura se caía y todo el lugar se veía más deteriorado de lo que recordaba. Él abrió la puerta con una mezcla de sorpresa y tibia calidez. Melissa, me saludó, haciéndome pasar. Ahí conocí a mi madrastra, Amy, cuya sonrisa se veía frágil. Bienvenida, corazón. Ha pasado tanto tiempo. Un niño se asomó tímidamente detrás de Amy. Sus ojos llenos de curiosidad. Era Nathan, mi medio hermano. No lo veía desde que era bebé, y ahora tenía unos 9 años, un recordatorio brutal de cuánto tiempo había pasado. Este es Nathan, dijo mi papá, despeinándole el cabello. Saluda a tu hermana. Nathan solo me miró, inseguro de qué pensar. Al sentarnos, la conversación fue torpe. Mi papá carraspeó. Melissa, hemos estado pensando. Nathan es muy inteligente, y queremos que asista a la Academia Westbrook. Es una escuela prestigiosa, pero la colegiatura. Se quedó en silencio, esperando que yo ofreciera ayuda. Y pensaste que yo podría pagarla, completé su frase. Él se veía avergonzado. Bueno, es que, empezó. Papá, lo interrumpí, perdiendo la paciencia. ¿Por qué solo te acuerdas de mí ahora? ¿Por qué nunca me llamaste en mis cumpleaños, o cuando me gradué de la prepa, o cuando empecé la universidad? Antes de que respondiera, Amy intervino con tono cortante. Oye, jovencita, escucha bien. En medio de la discusión, mi papá soltó su última carta. Somos familia. Estás obligada a ayudarnos. Si no lo haces, te llevaremos a la corte para exigir nuestra parte. No pude contenerme y solté una carcajada. De hecho, respondí recuperando la compostura, legalmente no somos familia. Ustedes me abandonaron. La abuela se convirtió en mi tutora legal, así que no tienen derecho a nada. Sus rostros palidecieron de inmediato, cambiando a expresiones de ira. Mi papá trató de replicar, pero yo ya estaba saliendo por la puerta. Al dar un vistazo atrás, alcancé a ver el rostro de Nathan, confusión y tristeza mezcladas. Sentí un nudo de compasión por él. Era solo un niño inocente atrapado en medio del conflicto. Los días siguientes, mi celular se llenó de llamadas y mensajes de ambos padres. Alternaban entre súplicas y amenazas, tratando de manipularme para que sintiera culpa. Mi mamá incluso mandó un mensaje melodramático diciendo que estaban a punto de quedarse sin casa por las deudas. Ignoré todos sus intentos. En cambio, me concentré en mi próxima graduación universitaria y en el futuro que me esperaba. Al revisar mi estado de cuenta, donde aparecía la herencia de la abuela, sentí una gran responsabilidad. Ese dinero era mi oportunidad de marcar una verdadera diferencia, de construir la vida que ella había soñado para mí. Aún así, a pesar de mi enfoque en el futuro, Nathan rondaba en mis pensamientos. Era solo un niño, enredado sin querer en los problemas de los adultos. Aunque no tenía planes de mantener a mi papá o a Amy, me sorprendía a mí misma pensando si en un futuro habría manera de ayudar directamente a Nathan. Por ahora, necesitaba abrir mi propio camino. Sentada en mi escritorio, explorando oportunidades de inversión y posibles empleos, me invadió una ola de emoción. El mundo estaba abierto para mí como nunca antes, y estaba ansiosa por descubrir las posibilidades que me esperaban. Este era mi momento de forjar un nuevo rumbo, guiada por los valores y sueños que la abuela había sembrado en mí.